Muy buenas noches, El Salvador. Una vez más es un gusto dar la bienvenida a todos ustedes para disfrutar esta noche, como todas las noches, su entrevista 8 en punto de Canal 33. Esta noche vamos a estar abordando temática de actualidad. Vamos a estar hablando sobre la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde declara que el Canal 11 debe de volver a constituirse como Canal 37. Vamos a hablar también sobre la inconstitucionalidad de decretar que los diputados suplentes no tienen fuero constitucional más que en el ejercicio mismo de las funciones. Caso del expresidente Francisco Flores Selenel, entre otros temas. En segundo, en estudio, vamos a conversar con el doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde y de Transparencia Internacional. También nos acompaña el doctor Francisco Beltrán Galindo, reconocido jurista en nuestro país. En segundos, antes, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista, 8 en punto. Y bueno, señores, nos frotamos las manos para darle la bienvenida a dos profesionales de altura, como ya lo habíamos dicho. En estudio nos acompaña el doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde y también Transparencia Internacional. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Sergio, gracias por invitarme a tu amena y provechosa entrevista, gracias, y por estar también aquí con el buen amigo Francisco. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. También el doctor Francisco Beltrán Galindo, reconocido jurista en nuestro país. Doctor, también es un gusto tenerlo en su casa. Un gran placer. Roberto, gran gusto. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente con una gran temática que tenemos nosotros y que ya habíamos compartido al inicio de este programa con todos ustedes. Y una de ellas que se presenta es precisamente la del día de ayer, en horas de la mañana, donde se celebra la audiencia en un juzgado de la jurisdicción de paz, de la jurisdicción de San Salvador, donde acude el diputado suplente Wilber Rivera. Arranco con usted, doctor Roberto Rubio, porque parece que existiera un conflicto de posiciones encontradas cuando el presidente de la Asamblea Legislativa arremete contra la Sala de lo Constitucional diciéndole que en ningún momento puede venir y determinar que los diputados suplentes no tienen fuero, pero también, acto seguido, lo hace con el fiscal general de la República cuando éste presentó el requerimiento. El fiscal, por su parte, establece que ha recibido amenazas y que cualquier cosa que le llegue a pasar a su humanidad o al de su círculo familiar será acuñado al diputado en comento. Arranco con usted, doctor, su opinión. Dos cosas. Una muy limitada, mi opinión va a ser sobre la parte legal. Yo lo que puedo decir es que mi conocimiento lo que me dice es que los diputados suplentes, justamente al no ejercer una función de diputado, pues no deberían de tener fuero, aunque en general mi opinión es que ningún diputado debería de tener fuero, ¿no? Pero menos los que, digamos, no están ejerciendo esa función, ¿no? Y es lo que podría decir en términos digamos, de opinión legal, es decir, ya quien tendrá justamente o no la razón, por mi poco conocimiento en términos legales, digo, mire, que tienen mala razón en la Fiscalía y es la Sala de lo Constitucional. Ok, entonces en una forma más pragmática, porque de pronto la Asamblea Legislativa se ha opuesto a todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es el problema? Que los diputados suplentes no tengan o tengan fuero, es decir, para la Asamblea Legislativa, doctor. Creo que en este caso es justamente, mire, una práctica que me parece justamente, y aquí voy a las valoraciones quizás no legales, en la Asamblea, de que a veces también el fuero se ha convertido como el caso de la Corte de Cuentas. Bueno, yo te pongo en riesgo de fuero, te toco o no te toco dependiendo de lo que tú me puedes o no me puedes dar. Entonces, quieras o no, el fuero también ha sido otra especie de moneda de canje. Quitar, digamos, esa posibilidad a la Asamblea de que solo ellos puedan hacerlo y no la Fiscalía, que es la que debería, también te acuerdas que hace algún tiempo molestó a la Asamblea porque la Sala de lo Constitucional dijo, miren, también la Fiscalía tiene que incidir en esto del fuero y no solo dejárselo
a las dinámicas y a esas prácticas nocivas que existen en la Asamblea Legislativa del toma y daca. Dicho esto, voy a lo que te decía de esta otra perspectiva, la perspectiva, yo te diría, más de la ética política. Es que tenemos que irnos a los antecedentes. Hay casos de diputados suplentes que se utilizan para ganar inmunidad, y de la inmunidad a la impunidad hay un paso. Hemos visto ya 2 casos de diputados que fueron prácticamente ya arrestados, están, entiendo, en Estados Unidos, el caso del diputado Beliú Martínez y el diputado Silva, que como tienen pasaporte, digámosle así, que les permite que no lo registren en las fronteras, pues eso les permite a algunos de ellos a hacer actividades ilícitas. Muchas veces la suplencia no se ha hecho para poner a la persona que mejor me va a calificar y me va a representar a mí como diputado, sino a veces son apoyos que recibe un diputado y en premio elige un diputado suplente que a veces no tiene origen, digamos, muy correcto. Entonces hay que evitar que el diputado suplente, y aquí vengo a destacar la parte positiva, esto que está pasando hay que verlo también positivamente para que estas prácticas de usar los diputados suplentes, que no estoy generalizando, pero sí hay casos, ya son varios, puede haber más, que esta práctica de usar los diputados suplentes para dar inmunidad, para pagar favores, para ocultar determinadas operaciones, para facilitar determinadas operaciones, para evitar que de alguna manera el narcotráfico penetre al sistema político, es bueno que ahora empiecen a ponerse correctivos para que esto ya no vuelva a suceder. Y en este sentido me parece positivo el que los diputados en general, pero bueno, si son los suplentes, no tengan fuero, y me parece positivo que la Fiscalía también sea un ente que entre a determinar si puede haber, se le quita o no se le quita fuera a un diputado. Perfecto, doctor Galindo, voy con usted, y es que la jueza, al conocer, como abogados que somos, este requerimiento de mérito, en ningún momento declaró la inaplicabilidad dentro del control difuso, sino que celebra la audiencia, da una instrucción con detención al diputado en comento y lo manda a un centro de resguardo. Quiero traer este ejemplo a colación porque esta mañana el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que la jueza y tanto el fiscal que habían conocido podrían estar cometiendo el delito de prevaricato. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque la comisión, hoy por hoy, que estaba investigando el desafuero, no ha parado, sino que ha seguido conociendo. Bueno, hay que decir que la sentencia de la sala sobre este del fuero de los magistrados es de hace ya más de un año. A mí me sorprendió cuando el fiscal pidió el desafuero del diputado suplente, porque inmediatamente me recordé de la sentencia de la sala y dije, aquí como que hay un error. Asumo que el fiscal hizo eso por precaución, hasta que la sala el día siguiente, entre comillas, le llama la atención y le dice, mire, señor fiscal, usted no tenía por qué haber solicitado eso. Entonces viene él y retira la solicitud e inicia el juicio directamente, sentando ya el primer precedente de un juicio directo hacia un diputado suplente. Las bases constitucionales de la sala son muy sencillas. Sobre los diputados suplentes solo hay un par de referencias. Yo pensaba que solo una, pero otro colega me dijo que eran 2. Pero a la que me refería es una referencia donde la Constitución dice que los diputados suplentes no están sujetos a las restricciones ni a las obligaciones de los diputados propietarios. A contrario sensu, tampoco tienen los beneficios, porque no están expuestos a los mismos peligros que los diputados propietarios. Entonces, bajo ese argumento es que la sala concluye y dice, el diputado suplente no tiene fuero, porque el fuero es un beneficio del diputado, ¿verdad? Y por otro lado, solo lo puede tener en los momentos que actúa como diputado propietario y que haga algo que tenga que ver como diputado propietario. Pero aquí le voy a meter un poco más de chile a este tema. El doctor Borgo Bustamante lo estaba escuchando en un programa, abogado connotadísimo,
iba más allá y entonces decía, mire, si es que el problema es que en este momento no hay diputados suplentes. Así de simple. Entonces cuando él lo dije, yo, hombre, ¿qué está diciendo el doctor? Y entonces le puse más atención y él dice, mire, es que la Constitución dice que los diputados son electos. Y yo no voté por ningún diputado suplente. No había ninguna cara de diputado suplente. No sabía ni quiénes eran los diputados suplentes. Es decir, no fueron electos, nadie votó por ellos. Es un argumento, obviamente, para meterle más salsa a la discusión, pero es interesantísimo porque como la primera experiencia de elección por cara la tuvimos la vez pasada y los suplentes no iban en las caras, creo que eso nos lleva a una reflexión más profunda. Si van a haber diputados suplentes, más vale que también el ciudadano tenga la capacidad de pronunciarse en relación a quién quiere como diputado suplente. Porque al final igual ejerce la misma capacidad del diputado cuando lo mandan a llamar como propietario. Entonces digamos que este es un tema, para mí se está resolviendo jurídicamente bien. No creo que el presidente del Congreso tenga capacidad para decir lo que dice, jurídicamente hablando. Creo que como político, pues obviamente puede decir eso y muchas cosas más. Pero como jurídico creo que eso lo ha marcado bien la sala. Creo que el fiscal está haciendo lo que tiene que hacer y me parece que la jueza actuó totalmente apegado a las normas jurisprudenciales que la sala ha determinado en esto. Algunas personas, doctor Galindo, han señalado que la sala misma, dentro del contenido y dentro de la parte resolutiva, no ha franqueado lo conveniente, sino que lo ha mencionado y esto se ha constituido en una línea jurisprudencial. Precisamente por eso es que el ISD ya presentó un habeas corpus, precisamente para ayudarle a que la sala se pronuncie y que lleve a la luz a aquellos políticos que de una u otra forma todavía están en veremos, ya que ha resuelto lo conveniente en 3 diferentes resoluciones. ¿Qué opinión le merece? Porque sería como una forma de aclaración de la sala, aunque obviamente podría emitir un comunicado diciendo lo correspondiente. Yo creo que en la medida que la cosa quede más clara, mejor, ¿verdad? Eso definitivo. Se me hace que es innecesaria tanta complicación, porque creo que los considerandos de la sala de la sentencia pasada fueron bastante claros y aunque si bien es cierto, se puede decir que no es una resolución de inconstitucionalidad que vale contra todo el mundo, pero hombre, realmente creo que la sala es encargada de interpretar la Constitución y cuando da los sentidos y los conceptos, creo que vale para todo eso. O sea que en lo personal, si profundizan en la definición jurídica del caso, mejor. Pero realmente creo que ya es como ir más allá de lo que deberíamos estar, pero más de esto es mejor. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos en segundos. Y bueno, señores, estamos de regreso y este segundo segmento de la entrevista 8 en punto es gracias al patrocinio de la red de cooperativas Fedecases. Arrancamos. Quiero en este segundo segmento abordar, señores, amigos televidentes, la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde ya ordena, no como medida cautelar, sino que de una forma definitiva, que el Canal 11 debe de regresar a constituirse en el Canal 37. De UHF a VHF fue el que pasó. La resolución en comento también establece que por ningún motivo debe de entenderse que esta es una limitación para todo el espectro radiofónico, es decir, que las empresas de telefonía celular no podrán realizar todas las actividades que normalmente estaban realizando. Y le dice a la CIGED que obviamente debe de tomar en la brevedad posible esta resolución para hacerla efectiva. Quiero arrancar este segmento, señores, presentándoles un collage de periódicos que nuestra productora Georgina García ha preparado para nosotros para efectos de ilustración. Arrancamos. CIGED sin explicar cambio de frecuencia de 37 al 11. La CIGED defiende su reorganización de frecuencias de televisión.
CIGED analizará asignación de frecuencia del canal 37 al 11. Junta de Directores de la CIGED revoca reasignación del canal 37 al 11. Sala de la Corte Suprema de Justicia valida revocatoria de asignación al canal 11. Las noticias más importantes. Doctor Rubio, arranco con usted, y es que ciertamente, y hay que decirlo porque hay que ser honestos, ustedes recordarán que a falta de 25 días que el gobierno saliente terminara, fue nombrado el señor Astor Escalante, precisamente director de esta institución, y en una forma rápido y furioso reasignó no solamente este canal, sino que abrió la licitación para otras frecuencias de radio y televisión, de lo cual existían resoluciones, etcétera, etcétera, y que en algún momento pusieron entredicho y que la Fiscalía está también en la investigación correspondiente. ¿Qué opinión le merece? Porque ahora sienta un precedente en la sala muy importante sobre este tema. Por favor. Nuevamente voy con dos aspectos. Uno, digamos, a lo que ha sucedido ahora, antes, y lo que debería suceder para adelante. Con lo que ha sucedido ya en alguna oportunidad, incluso con Francisco juntos, en otro medio decíamos que no había sido ni legal ni éticamente correcto, tanto en la forma como el contenido, y sobre todo en la forma, esa forma, como tú decías, tan rápida, precipitada, sin haberse realmente, digamos, analizado, y pasando de un canal que era, pues, pagando, mejor dicho, por un canal que es caro, pagando barato, y usar el Estado, usar la institucionalidad, usar al superintendente para esta operación, pues eso suena mal. El sentido común nos dice que no es correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos parece que la sala ha hecho, y ha dicho algo positivo. También Francisco lo decía, que la misma sala había, porque la actual superintendente se amparaba en la medida cautelar de la sala para no devolver, pero ya la sala aclaró que no es así, y el canal tiene que volver. Acá nuevamente yo preguntaría, pues, cuáles son los intereses que hay detrás, a quiénes son los que están manejando, digamos, los que hicieron posible, digamos, que esto se saltara normas, se saltara leyes de una manera inadecuada, para entender mejor qué es lo que se hace, porque suena una disputa también, digamos, en términos de medios. Ahora, pero esto visto tanto para adelante y para atrás, aquí nuevamente volvemos a una práctica que creo que no ha sido adecuada, y es usar el Estado para hacer competencia desleal. Y no se vale decir, mire, es que como antes se hizo, ahora lo hago. Porque hay que revisar también si antes no se usó el Estado también para concentrar y para asignar medios inadecuadamente, ¿no? O frecuencias inadecuadamente. Pero venir y ampararse y decir, mire, como antes lo estaban haciendo, yo ahora lo voy a hacer. Eso no, nuevamente, es incorrecto. Volvemos al problema de estas prácticas nocivas que, como ya decía, que se dan en la asamblea, que se dan en las licitaciones. Aquí sabido es que en varias licitaciones, no solo de frecuencias, sino de bienes, de obras, pues hay una serie de intereses de por medio donde se amañan las licitaciones. Las licitaciones se hacen a distiempo porque ya hay ruco con uno, ¿no? Veamos lo del Chaparral, que ojalá que lo tratemos, es decir, cómo se ha hecho toda esta secuencia de estas asignaciones alegres que se han hecho con la remodelación de la presa 5 de noviembre. Hay una cantidad como digo, de aspectos que tienen que ver con las prácticas de cómo se diseñan las licitaciones, cómo se realizan las licitaciones, y en este caso, nuevamente, se viene a hacer, porque hay como una tendencia a usar el Estado para hacer competencia desleal. Y esto es lo que hay que revisar, y por eso quiero terminar viendo al futuro, es decir, viendo al futuro en el sentido de que estas cosas que pasan negativas deben ser motivo para ver cómo corregimos y enrumbamos las cosas. Felizmente tenemos una sala que está enderezando muchas cosas torcidas, y ese enderezamiento le duele a los torcidos, ¿no? El enderezarse le duele a toda la gente que ha venido haciendo prácticas torcidas, pero bueno, va caminando poco a poco. Muchas reformas que se tenían que haber hecho, muchos cambios que tienen que haber hecho.
muchas transparencias que se tenían que haber realizado, pues felizmente la sala, aunque haya tenido sus errores, etcétera, en algunas resoluciones, pero está de alguna manera, digamos, haciendo avanzar cosas que tienen que hacerse correctamente y que las venimos haciendo inadecuadamente. Yo lo veo y lo quiero tomar positivamente, es decir, bueno, de aquí en adelante, para las nuevas asignaciones que puedan venir en frecuencias, que se haga de manera más transparente, que sea de manera que permita que no se use el Estado para que aquellos que tienen poder económico, tienen poder político, incidan en una mala competencia, en una competencia desleal. En aquel entonces, antes de dar la palabra al doctor Galindo, el superintendente, que por cierto lo invitamos acá y lo extrañamos que no nos acompañó para hacerle un par de preguntitas muy importantes como abogados, él señalaba varios temas. Una, que él era bien diligente. Entonces los amigos televidentes empezaron a preguntar que si era tan diligente, ¿por qué no le había metido al tema de la portabilidad numérica? ¿Por qué no se había destinado a los bloqueadores de señales en los penales? Sino que directamente se fue a un tema que habían resoluciones que hasta el 2018 con el tema de lo digital o a lo análogo. Pero se fue un poco más allá, doctor Galindo. También esbozó acerca del silencio administrativo y que en algún momento, si él no daba respuesta, se iba a entender como positivo. Simple y sencillamente le decía no y no había ningún problema. O sea, ¿por qué manejar el tema así? Por favor, su opinión. Bueno, yo creo que lo que pasó con la superintendencia de esa época, creo que no cabe la duda a seguir hablando. Ya el consejo mismo de la super dijo que había existido ilegalidad en parte de ese proceso. O sea que eso, digamos, ya está resuelto judicialmente. Yo veo mal la actuación de la señora superintendente, porque creo que usó como una estratagema para no cumplir. Era claro que la medida precautoria de la sala no cubría esta designación del Canal 11, pero ella trató de extender eso hasta el Canal 11. Pero bueno, luego fueron a la sala ahora contesta, y yo quisiera ver, igual que Roberto, la parte positiva de esto, ¿verdad? Creo que varias cosas están pasando. Primero, está claro el mensaje que las licitaciones futuras ya no tienen que ser tan escondidas, y yo le agregaría algo: no deben permitir testaferros. Es decir, así como a los bancos se les analiza a los socios de las sociedades bancarias, sus patrimonios, su honor, su todo, para darles permiso que pongan un banco, me parece que alguien que quiera comprar una frecuencia de televisión o de radio debe ser investigado, analizado si tiene solvencia moral, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no ha venido pasando. Yo quiero sobre esto llamar la atención. Ahora, eso para el futuro. Pero en este caso, yo lo veo bien porque son uno de esos casos en que la institucionalidad funciona. Nosotros no estamos acostumbrados a ver esta lógica de las instituciones que se pelean, es decir, que el superintendente dice algo, el consejo le dice otra cosa, luego van a una tercera instancia y al final se resuelve el caso y se cumple lo que dice la última instancia. Eso es una maravilla. Habría que ver si no hubo una cuarta instancia. Yo espero que no. Espero que no, porque, pero bueno, esperemos que se cumpla y que eso ya sea, y ahí se dé carpetazo al asunto. Pero vaya, esas son señales que yo las veo positivas en la medida en que mientras la sociedad todavía se debate peleando contra esos vicios del pasado, que de alguna manera los nuevos que han llegado están tratando de decir, aquellos lo hicieron, pues yo también, y eso es un error, creo yo, porque a ellos les tocaría decir, aquellos lo hicieron, pero nosotros vamos a demostrar que de aquí en adelante ya no, que eso es lo que procedería. Pero bueno, el punto es que independientemente de eso, las instancias están funcionando, las peleas se van dando. Y hay algo más, incluido creo que Roberto es uno de los grandes líderes en ese tema, la sociedad civil no les da perdón a los funcionarios que no son transparentes. Y el caso de Citrans, el caso del Chaparral, el caso de la 5 de noviembre, para señalar solo 3 casos, está claro que la sociedad civil los tiene bajo la mira y les está pidiendo transparencia. Y es un derecho que como ciudadanos tenemos. Entonces yo creo que esas son señales buenas. Malo es que sigan pasando. Pero creo que en la medida en que como sociedad sigamos insistiendo, tengamos instituciones como la sala, tribunales como el de la CIGET,
Esperemos que la Corte de Cuentas ahora mejore un poco más. Gente como la del Tribunal Supremo, que ahora están denunciando todas las cochinadas que se decían desde antes, pero que nadie las reconocía, y hoy está claro que venían pasando, y hoy cada vez más estoy convencido que lo que pasó en las elecciones presidenciales mucho tuvo que ver esa estructura de poder del Tribunal Supremo. Pero bueno, el punto es que vamos hacia adelante, y a mí esa parte me gusta verlo así. Ok, Instituto de Acceso a la Información Pública, etc. Todo eso. Sí. Cuarta instancia, decía usted, porque podría ir a la sala de lo contencioso y después la sala de lo constitucional declarar inaplicable lo de la sala de lo contencioso. Y lo contencioso, como su nombre lo indica, ahí contiene per secula seculorum un caso. Ok, como dijo doña Claudia Umaña, la política de la gaveta. Bueno, ellos sabrán. Pausa, señores, en 8 puntos, volvemos. Señores, estamos de regreso y seguimos nosotros con la dinámica de otros tópicos. Doctor Rubio, voy a arrancar con usted conociendo un poquito sobre, ya voy con usted, doctor, porque se gana en el Green Power el arbitraje, algo que en el pasado el señor Irving Toche, yo le voy a recordar, había llamado a la reflexión diciéndole, señores, hay que negociar. Dicen muchos que esto se canjeó, que él saliera automáticamente de la autónoma. Sin embargo, lo interesante, y yo quiero partir de ahí porque acá obviamente traemos a colación al señor Funes, es que en su momento el señor Funes, el gobierno, sí pagó 108 millones de dólares para el Chaparral. Un periódico, ustedes recordarán, la semana pasada determinaba que El Salvador estaba erogando, nosotros, 2 millones en un contrato para cuidar el hoyo del Chaparral. Y en tercer lugar, porque está vinculado a esto, la pregunta del millón, y que hago extensiva para los dos, es cómo es que el señor Funes en su momento sí concilió con el tema del Chaparral, pagándole esta cantidad de plata, pero no lo quiso hacer con la CELENEL, y ahora CELENEL gana un arbitraje. Por favor. De nuevo veamos los intereses que hay de por medio, es decir, ¿quién gana? ¿No? Esa es la pregunta, o sea, ¿quién gana? Se ganaba en el caso CELENEL cuando, digamos, el gobierno aduciendo la soberanía, aduciendo al nacionalismo, la pregunta era, bueno, ¿y detrás realmente había ese interés nacional? ¿O había el interés de que una empresa extranjera podía bloquear algunas decisiones que se tomaran al interior de la GEO, con implicaciones en la INE, por ejemplo, ¿no? O sea, porque el tener a ENEL como un socio, por ejemplo, mayoritario, pues puede dificultar el que se siguiera usando todo el sistema, CEL, INE, GEO y ETESAL, creo que se llama la otra, todo ese sistema, como se dice en los medios, como se ha venido diciendo en Vox Populi, ha sido caja chica para financiar partidos, para financiar personas. Entonces, si este era un obstáculo, entonces, bueno, ahí no se ganaba más bien, digamos, haciendo que esta empresa quedara más marginada y no tanto el interés nacional. Hay que ver eso. Y segundo, en el caso de el Chaparral o en el caso de la 5 de noviembre, las maneras como se ha venido procediendo, también la pregunta es, bueno, ¿y ahí quién ha ganado? Ahí lo que tiene que hacer es formular preguntas. Yo he dicho que no es justo, ¿verdad?, que este elefante blanco quede sin ser conocido, porque más que elefante blanco es un elefante oscuro y negro, donde el país ha perdido millones. Un país que está con altas necesidades ha perdido millones. Y por otro lado, millones que se han dado alegremente y no sabemos dónde fueron a parar. Entonces, y es más, con visos de ilegalidad. Porque haber dado, y que aquí Francisco puede ilustrar mejor, haber dado 108 millones, de los cuales 28 millones eran de una manera, por decir así, no pasaron por el arbitrio, sino que
fueron entregados prácticamente como una compensación, eso entiendo, por lo que he escuchado, no fue legal. ¿De quién tomó esa decisión? Si se muestra que eso es delito, había que investigar. El presidente Leopoldo Samur tomó la decisión, la tomó el Consejo de CEL, le ordenaron de arriba a Leopoldo Samur que hiciera eso. Y bueno, ¿y ahí hubo algo o no hubo algo? Es lo que hay que averiguar, porque nos ayuda a entender todas estas cosas, sí. Más allá de los argumentos que te ponen, que si es el bien común, que si es el bien del país y la soberanía. No, preguntémonos cómo se usan a veces estos argumentos para esconder determinados intereses y prácticas incorrectas. Y solo termino diciendo, nuevamente, uno de los grandes problemas que tiene el país es el costo de la energía. Y lo que haya sucedido, buena parte del elevado costo de energía es porque las cosas se han venido manejando mal. Y creo que ahora el nuevo, director, pero presidente de CEL, parece una persona que viene con buenas intenciones, ojalá pues que la estructura no lo empiece a absorber y que pueda entonces hacer, como he dicho acá, el exorcismo. Es decir, él no tiene por qué pagar lo que antes hicieron otros. Ojalá que él pueda transparentar lo que ahí sucedió por beneficio de la misma CEL y del desarrollo del país. Antes de dar la palabra al doctor Galindo, y lo que pasa, doctor Roberto Rubio, es que pareciera que existió casi una experiencia religiosa, porque la montaña se movió, de pronto no se movió, pero a la misma firma que hizo el dibujo técnico de Intertechne, nuevamente vuelve a ganar, ¿verdad?, la licitación, algo que, si el argumento era eso, desde un inicio, como decía, es por qué se le dejó participar. Si el argumento fue desde un inicio el tema geológico que en algún momento se había dado. Pero yo quiero ir más allá, yo quiero que usted me ayude, por favor, porque misteriosamente cuando vinieron diputados de esta comisión a preguntas de su servidor, si iban a investigar el Chaparral, me dijeron que sí, pero luego cerraron esa comisión y ya no siguieron investigando. Y el argumento fue de que como nadie llegaba, mejor cerrémosla, ¿para qué vamos a seguir investigando? Ayúdeme a entender esto, por favor, doctor. Nuevamente son, como digo, a veces los intereses que hay detrás, digamos, de ese barniz del discurso que se pone. El discurso de que quieren investigar el contrato de CEL Enel, tratando de que no se conozca todo el resto de cosas que hay abajo. Y ahí es donde es una especie de comportamiento selectivo. Yo voy a agarrar esto o esto, porque eso va a ir en favor de mis intereses políticos o porque va a atacar a mi enemigo, pero no porque yo quiera realmente resolver los problemas, ¿no? Y si uno agarrara y quisiera ser consecuente, es decir, agarremos bien todas las cosas, todo lo que ha sucedido con el caso de CEL, Enel, Geo, INE, transparentémoslo, el tema de la INE, cómo esos millones que ha generado la Geo que van para la INE, cómo se han manejado esos fondos, cómo se han manejado los dineros dados a los bufetes de abogados que intervinieron. Todo eso es bueno que poco a poco lo vayamos sabiendo. Ok. Doctor Galindo, bueno, dicen que al final la historia le viene a dar la razón a las personas. Ya gastamos 108 millones de dólares en seco, 5 millones adicionales a la misma empresa por hacer el dibujo técnico, una gran cantidad de plata en arbitrajes, en contratar a bufetes de abogados. Lo menos que esperaríamos es que ya de una vez por todas ya se sienten y se pongan, es decir, de parte del gobierno, porque ustedes nos acompañaron en diferentes oportunidades y como gesto de buena voluntad, llamando a la reflexión en que este tema le diéramos feliz término. Bueno, yo creo que hay que separar, claro, el tema Chaparral, que tiene su característica, y este otro de la Geo. Creo que en la parte de la Geo, creo que ya se llegó al final del proceso arbitral. Creo que las declaraciones de las partes han sido muy sensatas. Creo que el vicepresidente dijo hace cuestión de ayer o antier, decía que efectivamente ya hay un proceso de conversaciones entre las partes. Enel ha reiterado eso, que está dispuesta a conversar. Ya es un tema que tiene que ver más de imaginación, cómo construir soluciones, cómo cubrir intereses. Yo creo que ese es un tema que lo tenemos ya casi fuera de la agenda, ojalá.
Ahora, el caso Chaparral es un tema que creo que apenas empieza, porque como dice Roberto, hay muy poca transparencia en cómo se licitó la firma, el tema del diseño, la parte geodésica vinculada con la montaña o con el hoyo, cómo se evaluó los 80 millones de la obra realizada, y el tema complicado de cómo es que se decide pagar una indemnización de 28 millones que no tiene base legal. Yo los documentos que pude ver, porque tuve acceso a esos documentos después que pasó la cuestión, la Junta Directiva no le autorizó al presidente ese tipo de negociación. Lo que le dijo es, le autorizamos que termine el contrato de mutuo acuerdo. Eso le dijeron. Pero es entendido que la instrucción era en el marco de la ley, porque el Consejo no le iba a dar una orden ilegal, al menos no que quedara por escrito en punto de acta. Pero él se va, entiendo que hace consultas con altas autoridades, y a partir de ahí toma la decisión de aceptarle una solicitud de un bono a la empresa de 28 millones a cargo de las utilidades futuras que ella esperaba comprar. Resulta que la ley LACAP, ahí por el artículo 6 o 7, dice con mucha claridad que en el caso de las terminaciones de mutuo acuerdo de los contratos del gobierno, se puede hacer, pero solo se puede reconocer el valor de la obra recibida. Es decir, si los 80 millones son equivalentes al valor de lo que se hizo en el hoyo ese, pues bien pagado estará. No lo sé, pero asumamos que lo es. Pero que bajo ningún concepto se puede reconocer fondos por algo que no se ha recibido. Y en este caso, 28 millones con cargo a las utilidades futuras de la empresa no tiene ninguna justificación legal. O sea que por lo menos esos 28 millones habría que regresarlos, ¿verdad? Desde la perspectiva legal. No sé qué haya dicho la Corte de Cuentas, pero lo que yo conozco de la ley LACAP sí me indica que esa parte y eso consta en el acta, porque no es que yo lo esté sacando, sino que consta en el acta que se firmó cuando las partes firmaron el acuerdo de la terminación del contrato, acordaron esos conceptos que le estoy diciendo. Entonces, habría que ver si hay otra base legal que yo desconozco que le puede dar la solidez a esos 28 millones que se pagaron de más, hasta por lo menos como yo lo veo hasta este momento. Bueno, y de un caso, señores, nos lleva a otro. Vamos a hablar del caso del exmandatario Francisco Flores, que la semana pasada fue trasladado a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil porque la Cámara Primera de lo Penal de la Jurisdicción de San Salvador revocó la resolución que le daba un arresto domiciliar al exmandatario emitida por el Juzgado Primero de Instrucción también de San Salvador. Arranco con usted, doctor Rubio, y obviamente yo debo de ser honrado y dar todos los conceptos válidos. Primero, unos dicen se ha exhibido al expresidente. ¿Por qué? Porque la PNC pudo haber ingresado el vehículo a la vivienda y no dejarla 2 cuadras después para que él saliera esposado, porque ha sido un jefe de Estado, número 1. Y número 2, tanto el señor Paolo Lugers como un periódico dedican un espacio en señalar al exmandatario Elías Antonio Saca de haber recibido plata cuando él aspiraba a ser el candidato a la presidencia, y obviamente involucran a esta persona sobre este tema. A preguntas de su servidor el día de ayer, a los amigos que nos acompañaron, yo le decía, pero ¿por qué el señor Flores, si habló y dijo hasta lo que no le estaban preguntando en la comisión especial, por qué no mencionó eso? Por favor. Es decir, si tan cierto es. Sí, te quisiera dar 2 dimensiones de esto. Una tiene que ver con los aspectos tanto, digamos, políticos, éticos y jurídicos. A mi manera de entender, esto que se ha hecho no es ético. Es más bien algo que tiene que ver con soborno. Por ejemplo, Taiwán, sabido que daba dinero a los países, incluso centroamericanos, para que, digamos, votaran favorablemente en Naciones Unidas, ¿no? Y dar ese dinero es no ético, es decir, está sobornando, dirigiendo una decisión por dinero. Entonces creo que éticamente lo que hizo el presidente Flores, los otros presidentes que pudieron haber hecho esto,
y las personas que recibieron o las instituciones que recibieron este dinero no fue éticamente correcto. Ahora, vamos a la parte legal. Legalmente, ahí entiendo de que va a ser muy difícil que esto haya delito, porque lo único que he visto es que hay unos cheques a nombre de Flores, pero no hay detrás ni un convenio de donación, ni un convenio de cooperación, absolutamente nada. Entonces, el que le den 2 cheques de 5 millones al presidente, pues digamos que no, legalmente, ¿cómo puedo yo probar que ahí hay delitos? Yo puedo decir, mira, a mí me lo dieron, ¿verdad? Es que mire que se lo dieron para obras sociales. No, es que mire, me lo dieron a mí, ¿usted cómo me prueba? Va a ser bien difícil, creo, y además aquí la ley de enriquecimiento ilícito que data de los años 1952-59 hace bien difícil probar el caso de corrupción. Y finalmente el tema de las implicaciones políticas, porque acá esto tiene cola, es decir, aquí no es posible que, digamos, este dinero que ya se dijo que fue para la campaña, entiendo que lo ha dicho el presidente Flores, ¿no? Y entendería que así ha sido, o sea, este dinero que va para financiar la campaña de Tony Saca, pues el presidente, digamos, del COENA en ese entonces, pues no lo supiera, o que el expresidente Saca, pues no lo supiera. Don Antonio entonces dijo que no recibió dinero. Puede que no haya recibido dinero él, ¿no? Pero puede haber sido parte, es decir, que su instituto político sí recibió esto, ¿no? Y entonces, hay varios involucrados, porque esto tiene implicaciones políticas. Y lo que quiero terminar es que lo que hay que atacar, porque también en el caso de las anteriores presidencias y la reciente, por ejemplo, el presidente Funes, el usar, es decir, el averiguar los fondos de casa presidencial, de dónde vienen. Hay que transparentar eso. Y nuevamente hay que hacer, como digo, de las cosas negativas, hay que buscar lo positivo y ponerle marcos, transparentar el uso de los fondos de casa presidencial, en publicidad, en donaciones, en todas las fuentes que recibe, porque eso sería tremendamente sano y ojalá lo haga este gobierno. Ojalá. Bueno, tantos temas que sin lugar a duda tenemos, señores. Otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, doctor Galindo, la misma pregunta del expresidente Flores y el caso que hoy por hoy se le acuña. Bueno, yo creo que la parte de responsabilidad legal tenemos que dejar que la institucionalidad funcione. Y bueno, en ese caso, si va a estar en su casa o en la Bartolina o donde sea, esos son mecanismos institucionales que creo que no hay que andarse metiendo en eso porque son decisiones judiciales. Ahora, el proceso, cómo se maneja y cómo se hace con el aparataje de que como que era un jefe terrorista que estaba saliendo de la casa, creo que eso ya era un poquitín exagerado y que tenía que ver más que todo con una especie de show político, porque por alguna razón, tengo algunas ideas, pero por alguna razón en relación con el presidente Flores hay una especie de odio jarocho que va más allá de del caso concreto que estamos hablando. Y sobre el caso concreto yo coincido con Roberto, creo que moralmente ha habido una práctica, no solo de ese gobierno, de los otros gobiernos, y todos los partidos han tenido una práctica, por eso es que la sala les ordena que transparenten su financiamiento, que me parece sano. Pero dentro de ese marco, tener a alguien súper castigado me suena como excesivo, pero bueno, es un tema que hay que ver cómo sigue y ojalá que la institucionalidad funcione bien en este caso. Doctor, un gusto que nos haya acompañado. Doctor, muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias. Buenas noches. Amigos televidentes, muy buenas noches. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Hoy martes 23 de septiembre del 2014. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.